Cris, ¿cuáles son las habilidades de un supervendedor? Que tú digas, estas 3 a 5 son claves. Si tuviera que decirlo y le agrego una cosa más es, número 1, saber modular y transmitir energía física. Y profundizo rápido. Energía física, y esta es una frase de Zig Ziglar de hace 50 años que dice, oye, por cada venta que pierdes por exceso de energía, perdiste 9 por dar flojera, ¿no? Wow. Entonces, si tú llegas, yo siempre me río con la voz de telefonista mexicano que te marcan de Telcel o imagínate de Bancolombia, así de, buenas tardes, jefe, bienvenido, el día de hoy le queremos hacer una promoción que no sé qué. Puta, no vas a vender nada. Entonces, se trata no de ser el payaso del salón, pero de sí transmitir una energía. Al final es un intercambio de energía y si tú no traes energía a la mesa, la gente te va a cerrar a ti con sus objeciones. Entonces, energía es lo número 1. Número 2, saber escuchar bien a la gente. Wow. Saber escuchar no es nada más estar esperando responder, ¿no? Mucha gente cree que escuchar es me voy a sentar a esperar aquí a responder o me voy ¿Cuándo a... es mi turno? Claro, como que ya mi guión y ya me toca hablar y lo que fuera. Yo creo que saber escuchar es algo que sí se desarrolla con mucha práctica, con muchas presentaciones de ventas. Porque saber escuchar es, me dicen algo, ¿qué hay detrás? Y muchas veces el peor error de un vendedor es asumir. Entonces, cuando no está claro, siempre pregunta. Yo hago muchos ejercicios a veces de role-playing, ¿no? De interactuar y roles con nuestros estudiantes. Y de repente la gente te dice, sí, pero no ahorita. Y atrás está en realidad el no tengo dinero. Y atrás está es que no es una prioridad. Y tienes que ir como una cebollita pelando la capa, pero eso no va a pasar si no escuchas. Y número 3... Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona que sigo hace como unos 8 años. De hecho, fue como de las primeras personas que yo empecé a conocer gracias a internet, que me inspiró hoy a hacer lo que hoy estamos haciendo. Lo conocí por allá porque alguien que yo conocía nos invitó a un webinar de entrenamiento de ventas. Y esta persona nos enseñó sobre ventas y me enseñó uno de los conceptos que yo hoy adopté sobre las ventas, y es que las ventas son el acto de amor más grande del mundo. Él es empresario, tiene varias empresas, es consultor de negocios, tiene empresas como Un Café, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, empresas de software, de marketing digital, tiene una empresa de redes de mercadeo que también podemos hablar un poco de eso, fue portada de Forbes en el 2019 y esto me encanta, escuchen esto. Forbes lo nombró como el mexicano que revolucionó las ventas, y yo estoy de acuerdo con eso porque hace 8 años, 9 años que lo conozco. Esa frase me ha revolucionado la forma de vender, y lo que más me gusta es que sus clientes han logrado vender o han logrado facturar y generar ingresos de más de $200 millones, y eso sí que es impacto. Así que por favor recibamos a Cris Ursúa. ¿Cómo estás, Cris? Bien, mi querido Dani, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias a ti por aceptar. Casi no logramos coincidir agendas. Justo, sí, pues, fue una locura. Difícil y en verdad súper agradecido. Me gustaría empezar por ¿qué son las ventas para ti? Yo creo que vender, primero que nada, el concepto que tiene el 99% de la sociedad sobre vender es que es algo malo. Es como tu mamá te dice, no hombre, mijito, si peso fuiste licenciado, estudiaste, doctor, claro, no salgas a vender. Yo creo que al final las ventas son la habilidad número 1 para conseguir abundancia en la vida. Absolutamente todo lo que quieres en la vida lo tiene otro ser humano. Entonces, cuando tú aprendes a vender, aprendes a obtener dinero de otras personas. A veces es hasta venderte a ti mismo, hasta vender tus opiniones, y por eso tenemos como una filosofía muy profunda que escribí en mis libros Todos Venden, en Mata al Vendedor, donde hablamos de que vender es la expresión de amor más grande que existe si la usas de la forma correcta, ¿ok? Si tienes buenos principios, ¿no? Yo creo que vender es alzar la mano por tu cliente cuando tiene como nervio, ¿no? Muchas veces los vendedores somos arrogantes, vemos al prospecto como, oye, ¿va a comprar o no va a comprar, chingado? ¿Para qué viene a perder mi tiempo? Lo que fuera. Y al revés, yo creo que los prospectos muchas veces cuando se acercan a pedir información vienen como desde un lugar de nervio, ¿no? Ese papá que quiere una casa más grande que dice, puta, el vendedor me va a hacer sentir mal, voy a poder pagarla, ¿qué voy a decirle a mis hijos? Lo que fuera. Y a nosotros nos toca, mientras ellos están alzando la manita, ayudarles y decirles, a ver, si se puede, te ayudo, y no con cierres. Cerrar es negarle acceso a algo a alguien, carajo. O sea, nadie quiere hacer eso con la gente.
gente, sino con tu preparación, tu energía, tus argumentos y que la gente a partir de eso tú los guíes a que ellos tomen una decisión, no arrinconarlos a que ellos tomen una decisión. Cuando hablamos de vender, a mí me encanta la frase que es: en vez de vender, busca servir, y sirviendo vas a vender. ¿Cómo puedo, si yo soy vendedor? Bueno, no, es que ni siquiera si yo soy vendedor, es que todos venden. Por eso me encanta el nombre de tu libro. Ahorita vamos a hablar un poco de eso y dónde lo pueden encontrar. Y es: ¿cómo puedo desapegarme de la venta, desapegarme del dinero? Porque tú y yo, y más por supuesto tú con todos estos años de experiencia, conoces muchas personas que al momento de vender, la razón por la cual no venden es porque están tan apegados a la venta, tan apegados al dinero, con tanta ansiedad y necesidad, claro, que es difícil lograr una venta, porque es como cuando tú estás detrás de una chava, dirían en México, detrás de una chica que te gusta, decir, aquí decimos en Colombia, el que muestra el hambre no come. No es el aliento de vendedor, que es terrible, cabrón. Pero yo lo que te diría, a diferencia de mucha gente allá afuera que te dice no lo hagas por el dinero, yo al revés. A mí se me hace una pendejada que le digan a la gente que está empezando, que no tiene para pagar la renta o que está en una situación todavía de escasez económica, que le digan que no venda por el dinero. O sea, si no tienes para pagar la renta, si estás en una situación financiera difícil, el dinero, claro que es un motivador enorme. Wow. Lo importante es que una vez que tú tengas, ya sabes, dinero y tengas esa habilidad, haya algo más allá, donde no nada más estoy vendiendo por empujar producto o empujar servicio, sino porque ese producto o ese servicio tiene algún significado, porque tiene un aporte a la sociedad, porque es algo positivo. Y lo que decías de no enfocarse en vender, sino en servir, yo creo que hay dos tipos de emprendedores o vendedores allá afuera. Y esto es como calificándolos dentro del mundo de las ventas. Normalmente vas a tener, por un lado, a la gente que es buena para cerrar, es buena para pedir el dinero, es buena para poner límites, es buena porque es autoritaria, porque tiene ciertas características donde no tiene miedo y no se hace chiquito ante la gente. Normalmente ese es como el 10% de la gente. Y luego tienes un 90% de gente que es buena para servir, que es buena para escuchar. Y eso es muy interesante porque 10% bueno para cerrar, 90% bueno para servir. Wow. El problema de los que son buenos para cerrar es que de repente se les pasa de tostado el tema, presionan, si no tienen educación tienen retos, pero los que nada más son buenos para servir y para escuchar muchas veces se rinden. Entonces yo creo que sí es el servicio lo que te lleva a tener un impacto positivo, pero tienes que tener un servicio estratégico. Si yo me siento frente a un prospecto por 2 horas y lo único que hago es darte contenido de valor y tips y servicio, pero no tengo cosas tan básicas como pedir el dinero, como saber manejar objeciones, como poder, no sé, simplemente hacer rapport, empatizar, escuchar de una forma profunda, ver cuál es la necesidad. Entonces, no es nada más servir, es servir con estrategia y entendiendo, o sea, yo puedo dar un montón de servicios sin perder de mira que el punto final es que tú compres para que yo te pueda seguir sirviendo. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Cuando hablamos de que hay vendedores que saben cerrar y hay otros vendedores que saben servir, me encanta el punto que hablas, y es que al final el servir por sí solo no es suficiente para lograr monetizar eso. Y en efecto conozco muchas personas que son muy buenas sirviendo, son tan agradables que tú dices como, oye, quiero volver a ver esta persona. Pero ese es al típico que le dicen, para mí la ofensa más grande que te dicen vendiendo es cuando el prospecto te dice, Dani, eres el mejor vendedor que he tenido, pero ahorita no te voy a comprar. Entonces, nada más coraje que eso. Wow, no, y en efecto creo que me pasó muchas veces, y no sé si tú te has sentido identificado, Chris, cuando estás buscando vender y cerrar y el prospecto muchas veces lo único que quería era información, o estaba investigando y quería comparar un montón de productos y pierdes, o bueno, tú sientes que perdiste el tiempo. ¿Cómo manejas eso? Mira, sí hay muchos emprendedores y vendedores que pierden tiempo, pero pierden tiempo por falta de preparación, por no ser previsorios. Te doy un ejemplo. O sea, número 1, yo nunca me subiría a una llamada de ventas o a una presentación de ventas si el prospecto no sabe ciertas cosas o si no han pasado ciertas cosas. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que él llegue a mí. Eso es lo ideal. Si yo sigo vendiendo como si fuera 1985, persiguiendo gente de forma fría, ahí mi porcentaje de conversión baja. Entonces yo no desperdicio tiempo hablando con gente. Número 1, si ellos no llegan a mí. Número 2, si ellos no saben que la intención de la llamada es que yo les venda. O
sea, nunca engañen al prospecto con ellos. Es un cafecito entre amigos y te voy a vender multinivel o oye, nada más te quiero contar del producto cuando en realidad quieres venderlo. La gente tiene que saber que le vas a vender. Claro, tiene que ser claro. Claro, tienen que saber cuánto tiempo van a estar contigo. Wow. Porque si de repente tú vienes con la intención de, oye, esto dura 60 minutos y ellos piensan que es 15, ¿para qué estoy ahí? Entonces, no tiene sentido. Que ellos lleguen a mí, que sepan que les voy a vender, que aparte de eso sepan el largo, la duración de la presentación y por último que sepan el precio o un rango de precios. Y aquí les va un hack para todos los que nos escuchan. Siempre que hagan esta preparación o precalificación de los prospectos y les digan el rango de precios, ahorita les digo como un pequeño guión que les puede servir para precalificar a la gente, aumentenle un 25-30%. Entonces, si tu precio más barato de cualquier cosa que vendas, productos, servicios, carros, lo que sea, lo más barato cuesta 1,000, tú di que tienes cosas desde 1,300 hasta 10,000. ¿Por qué? Porque si dices 1,000, la gente a veces quiere regatear para abajo. Claro. Si dices 1,300, ya hay un espacio de regateo que se hace interesante. ¿Y cómo hacemos esto? Hay Facebook Ads, Google Ads, lo que fuera, pero la gente antes de llenar un cuestionario para venir a hablar con nosotros tiene que saber, o sea, esto es una llamada de venta, 60 minutos, te vamos a explicar esto, el rango de precios es de esto a esto. ¿Te parece bien? Sí, y si dice que sí, venga la llamada. Si dice que no, chicos, hay billones de seres humanos en Facebook allá afuera, no te estés peleando por los prospectos más difíciles, busca los que estén más preparados. No te estés peleando por los prospectos más difíciles. Ahí vamos anotando hacks y frases porque esa frase que les dije, vender es el acto de amor más lindo del mundo, la he tenido tatuada desde que Chris la dijo y en verdad sí me ha cambiado la forma de ver las ventas y de salir a vender y a cobrar. Las 4 que nos dijiste fueron que el prospecto llegue a mí, la intención debe ser clara, debe saber que es una llamada de venta. Tiene que tener claro cuánto va a durar eso y yo respetar eso porque 15 minutos no, necesito 1 hora, no, pues quién se aguanta eso y debe tener un rango de precios claro el prospecto, ¿verdad? Correcto. Y si agregaría algo en la parte de la intención, ok, la gente le puedes decir te voy a presentar el producto. Esa no es tu intención. La intención es que te den una decisión al final de la presentación. Wow. Uno de los miedos que en muchos de nuestros programas y nuestras mentorías resolvemos es esa, que de repente la gente cree. En B2B y en algunas industrias no te van a decir el sí en 90 minutos, pero hemos ayudado a gente de seguros, de inmobiliaria, de un montón de industrias a que en una presentación se extienda una oferta. Muchas veces el emprendedor o el vendedor es el que por sus propios miedos y creencias prolonga el largo de la venta 4 semanas cuando igual y debió de haber durado 7 días. Porque tú crees que la gente necesita 7 años para pensar algo cuando en realidad ya estaban listos y nada más empiezas tú a meter peros y peros y peros. Hablaste de que nos querías compartir un pequeño guión de cómo precalificar. Sí, lo dije un poquito al final, pero lo repito. Nosotros cuando cualquier prospecto que llega hacia nosotros, sea de Facebook Ads, de Google, de YouTube, de un webinar, de un lanzamiento, de un funnel, de lo que sea que estemos haciendo, antes de llenar un cuestionario, a nivel guión, y esto es un guión de texto que puedes usar por WhatsApp, que puedes usar en el mismo cuestionario que están llenando para que lo acepten, que puedes usar por mensajería, nada más poner un texto que diga: hola Juan, al llenar este cuestionario eres consciente que lo que estás solicitando es una sesión de 90 minutos donde se te va a ofrecer el producto, se te pedirá una decisión al final y tenemos ofertas que van desde este rango de precio hasta este rango de precio. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y lo que pasa es que eso ahuyenta a muchísima gente y eso es lo que quieres. De verdad, si no quieres desperdiciar tiempo, hay tanta gente allá afuera que si tienes un buen producto, un buen servicio, está claro ahí, si estás vendiendo máquinas de escribir en esta época, pues está cabrón, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener un buen producto, un buen servicio, pero hay mucha gente allá afuera, entonces es nada más poder elegir que tu tiempo esté súper alineado a los prospectos que están más listos. Chris, ¿cuáles son las habilidades de un super vendedor? Que tú digas, estas 3 a 5 son claves. Yo te diría, y ahí, o sea, de repente es como difícil ponerlo en 3 a 5 porque es una carrera y es algo que tienes que hacer por años, ¿no? Yo de hecho desde hace 2-3 años he dejado el nicho de las ventas en nuestra academia y lo enseña Carolina Solórzano, que nada más para que te des una idea es nuestra autora en Mass Academy, tiene 30 años de experiencia en ventas. En esos 30 años, de lunes a sábado tomaba 4 a 6 presentaciones de ventas de 60-90 minutos cada una. Imagínate, o sea, lo que se aprende en 30 años de hacer eso. Pero si me preguntas a mí, yo creo que para mí es saber escuchar
y saber qué responder a lo que te dicen. Porque vender no se trata de guiones, vender no se trata de cierres, ¿ok? Si tuviera que decirlo y le agrego una cosa más es, número 1, saber modular y transmitir energía física. Número 2, saber escuchar bien a la gente. Y número 3, saber responder a lo que la gente te dice. Y profundizo rápido. Energía física, y esta es una frase de Zig Ziglar de hace 50 años que dice, oye, por cada venta que pierdes por exceso de energía, perdiste 9 por dar flojera, ¿no? Wow. Entonces, si tú llegas, yo siempre me río con la voz de telefonista mexicano que te marcan de Telcel, o imagínate de Bancolombia, así de, buenas tardes, jefe, bienvenido, el día de hoy le queremos hacer una promoción que no sé qué. Puta, no vas a vender nada. Entonces, se trata no de ser el payaso del salón, pero de sí transmitir una energía. Al final es un intercambio de energía y si tú no traes energía a la mesa, la gente te va a cerrar a ti con sus objeciones. Entonces, energía es lo número 1. Wow. Saber escuchar no es nada más estar esperando responder, ¿no? Mucha gente cree que escuchar es me voy a sentar a esperar aquí a responder o me voy a... es mi turno. Claro, como que ya mi guión y ya me toca hablar y lo que fuera. Yo creo que saber escuchar es algo que sí se desarrolla con mucha práctica, con muchas presentaciones de ventas. Porque saber escuchar es, me dicen algo, ¿qué hay detrás? Y muchas veces el peor error de un vendedor es asumir. Entonces, cuando no está claro, siempre pregunta. Yo hago muchos ejercicios a veces de role-playing, ¿no? De interactuar y roles con nuestros estudiantes. Y de repente la gente te dice, sí, pero no ahorita. Y atrás está en realidad el no tengo dinero. Y atrás está es que no es una prioridad. Y tienes que ir como una cebollita pelando la capa, pero eso no va a pasar si no escuchas. Y lo último, claro, saber qué responder, yo creo que viene de preparación. Esa es difícil. Claro, es mucha práctica. Difícil. Porque es difícil al principio, pero es como andar en bici. O sea, te vas a subir a la bici y te vas a caer los primeros 7, 14 días y luego ya lo sabes manejar. Las objeciones, todas se repiten. O sea, cualquier vendedor que esté viendo esta entrevista sabe que si llevas 10 años en una industria, no te han dado una objeción nueva hace 8. ¿no? Porque las objeciones hay 2 tipos: objeciones de la naturaleza del ser humano y objeciones de la naturaleza del producto. Entonces, las de la naturaleza del ser humano aparecen absolutamente en cualquier industria y son por la psicología del ser humano. No tengo dinero, está muy caro, sí, pero no ahorita, tengo que hablarlo con mi esposo, esposa, perro, gato, almohada, abogado, rabí, lo que fuera. Y las de la naturaleza del producto son las que vienen directo de ese producto, de ese nicho. Entonces, si yo comprara micrófonos, es, oye, ¿lo tienes en USB o en la entrada del otro tipo? Si compro autos, ¿lo tienes en rojo? ¿Cuándo es el tiempo de entrega? La verdad es que es tan noble este tema, se repite tanto las objeciones, que solamente a la hora después de 1 año, 2 años, ya tienes que tenerlas todas. Hiciste tu tarea bien y anotarlas y tener un librito negro de objeciones es básico. Una de las cosas que más hablamos en este podcast es cómo aumentar tus ingresos, cómo mantenerlos y cómo multiplicarlos. Y teniéndote a ti, quisiera hablar mucho de cómo aumentar mis ingresos. Y hay una frase que me encanta en ventas y es que es mucho más fácil venderle a un cliente o a una persona que ya te compró algo que ir a pescar un nuevo pescado. Entonces, claro, ¿cómo a mediano y largo plazo, cómo fomento esta relación de lealtad, de servicio, que luego quieran seguir comprando lo que yo tengo, seguir, por ejemplo, comprando conferencias si yo doy conferencias, comprando una consultoría si yo doy consultorías? Mira, del lado de ventas, servicio al cliente, maravilloso, trato, seguimiento, lo de siempre. Ajá. Pero yo te comentaba que hace 2-3 años yo dejé el nicho de ventas en la academia porque me di cuenta de algo. Me di cuenta que saber vender es agarrar mis horas, ¿no? Y si yo tenía un salario base, pues yo divido las horas de trabajo entre mi salario base y eso es lo que me están pagando por hora, ¿va? Cuando yo vendo, yo tengo la capacidad de ganar más por hora, ¿va? Porque yo ya puedo, enseño el producto alto, el bajo, tengo comisiones, puedo ganar un poquito más. Pero yo hace 2-3 años, aparte de que entré en una crisis donde dije, el tema de las ventas, encontré una autora que lo enseña mejor que yo, puedo delegarlo totalmente ahí en la academia. Me empecé a dar cuenta, más durante la crisis pandémica, que hay muchas cosas que no se solucionan nada más vendiendo, ¿no? Entonces te doy un ejemplo. Me dices, ¿cómo hago clientes recurrentes? Yo puedo dar muy buen servicio, pero si no estoy en un buen producto, en una buena empresa que tiene sistemas que permite ese seguimiento, por más que yo sea el mejor vendedor del mundo,
¿qué voy a vender si el producto no está sirviendo? Entonces yo llevo los últimos 2-3 años enseñándole a la gente a cómo pasar de emprendedor a empresario inteligente, que es como este modelo aspiracional de alguien que, a ver, lanzó su empresa, creó su marca y logró invertir en 5 activos que ahora recuperaron su libertad con eso. Y para mí esa pregunta fielmente se soluciona más del lado del emprendedor, de la empresa, donde tienes que diseñar un producto o un servicio que genere recurrencia. Entonces te doy un ejemplo. Si yo vendo conferencias y quiero vender todas las conferencias del mundo, me contrata una multinacional. Yo llego a la multinacional a dar una conferencia de 60 minutos. Esa conferencia de 60 minutos tiene que cumplir 2 objetivos. Número 1, entregar lo que prometí, enamorar a la audiencia. Pero número 2, que los empleados que están ahí de la empresa digan, este tipo tiene que estar hablando con los de recursos humanos o tiene que ir al otro departamento. O sea, el upsell, el seguimiento tiene que venir metido dentro de ese producto. Y lo ves en todos lados, producto físico. Si yo veo Apple, ¿no? El iPhone, para usar tu pinche iPhone tienes que comprar 7 cosas más, ¿no? Que el cable, que la carcasa, que la mica, que el esto, que el software, que la app, ¿no? Si yo veo cualquier tema de cursos digitales online, es lo mismo. Tengo un producto de entrada que te lleva al upsell, que te lleva al siguiente punto, que te lleva a la consultoría 1 a 1, que va creciendo. Entonces, creo que del lado de ventas, ¿quieres clientes a largo plazo? Buen servicio, buen seguimiento. No es tan difícil. Pero del lado empresarial, tienes que diseñar ofertas que lleven la una a la otra. Y esto es al principio, cuando hablo con emprendedores que están arrancando, es difícil porque nada más no tienes ni un producto o servicio funcionando todavía, ¿no? Entonces te avientas como, a ver, vamos a darle a ver cómo chingados nos va. Y está bien, pero una vez que domines uno, si tu negocio va bien, yo esperaría que tuvieras una pequeña escalera de valor, que tuvieras ya la segmentación o el segue, ya sabes, la transición de un producto al otro integrado desde el primero. Y ahí puedes hacer cosas bien bonitas. Wow, hablamos de cómo fidelizar a un cliente para empezar a mantener ventas recurrentes y que compren otros productos. Ahora, y luego empezaste a hablar de la empresa. Entonces quisiera hablar un poco de la empresa y de la cultura de liderazgo. Entonces, ¿cómo fidelizas a ese equipo que tienes? Me dijiste que tenías una persona que tiene 30 años de experiencias en ventas. Entonces, ¿cómo logras que esta persona se enamore de la cultura empresarial? Buena pregunta y amo este tema. Entonces, mucha gente o mucho emprendedor o empresario empieza a contratar gente porque te estás volviendo loco, ¿no? O sea, ya cuando eres un hombre o mujer orquesta, cuando ya no ves a tus hijos de 7 días, cuando ya dejaste de ir al gym, cuando las cosas pues empiezan a ir bien a nivel ventas, pero también te empiezas a saturar, ahí buscas contratar a alguien. Y yo siempre le enseño a toda nuestra tribu que antes de contratar, que obviamente rara vez lo hacemos de forma preparada y eso puede ocasionar muchos problemas, pero antes de contratar deberías de tener cosas básicas instaladas. Un organigrama. Y un organigrama, si yo soy un hombre o mujer orquesta, es donde más lo necesito, güey. Claro. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un organigrama donde yo diga, a ver, si yo pretendo delegar esto y recuperar mi vida y mi tiempo y no ser el hombre o mujer orquesta, necesito saber en mi empresa, chiquita como sea, qué departamentos hay. Entonces vas a escribir todo lo que haces a diario y vas a hacer un pequeño organigrama, ¿no? Y te vas a cagar de risa porque lo haces en Canva muy bonito y pones tu cara en todo, ¿no? Sí. Y te aparece tu cara CEO, así administración, secretaria, así todo, ¿no? Todos. Pero haces tu organigrama, después de eso haces el documento de roles y plan de compensación, que es un documento importante donde especificas a quién quieres contratar, quién debería ser la persona en ese rol, qué métricas, cómo lo vas a evaluar y demás. Y por último, tienes que hacer un documento de cultura. Un documento que cuando estés reclutando gente puedas enviarles este documento, que normalmente es un PDF de 6 a 8 páginas, donde explicas misión, valores, de una forma no aburrida, no corporativa, sino de una forma que, a ver, si yo vendo cupcakes, joyería o consultoría de $100 millones anuales, la gente que lea eso diga, no mames, yo necesito trabajar aquí. Y que ese documento de cultura sea la base para tus entrenamientos recurrentes con tu gente. Entonces, nosotros tenemos una mentoría que se llama Empresario Inteligente, donde enseñamos a la gente a crear todos estos sistemas. Y esos 3 pasos, el organigrama, el documento de roles y este documento de cultura, son 3 cosas que yo lo llamaría como la base de la pirámide. Si tú tienes eso bien hecho y contratas, a ver, los roles que necesito llenar del organigrama, contrato aparte de eso
gente con este perfil ya claro, porque mucha gente contrata así de, no, hombre, Juanito, eres el primo del tío, vente acá a chambear conmigo un rato y vemos cómo le hacemos, ¿no? Y aparte de eso, tienes este documento de cultura donde explicas los valores, la misión, donde le dices, este es el tipo de futuro que queremos crear en la empresa. Con eso tienes una base. Y ya después de eso, si quieres retener al talento, págales bien, dales proyectos de crecimiento a los buenos, ¿ok? Cuando vayan bien, págales bien y ponles proyectos donde puedan crecer, ¿no? Donde puedan ganar más. Una empresa es una plataforma de crecimiento a nivel espiritual, monetario, financiero, todo para alguien. Y tienes que cuidar a tu gente. Si tu gente lleva 5 años sin crecer, pues algo está mal dentro del liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Y bueno, el último sería el ritmo. O sea, todas las empresas tienen un ritmo. El ritmo se mide con las juntas que estás teniendo a diario, con las interacciones 1 a 1 que estás teniendo a diario, con los trainings mensuales que le estás dando a tu gente. Entonces hay que tratar a la empresa como lo que es un organismo vivo que necesita como apapacho y que necesita presencia y que necesita liderazgo, e impregnar tu liderazgo en esa cultura. Algo supremamente importante, yo creo demasiado en la visión. Alguien en ventas una vez me enseñó, hay 3 tipos de niveles en ventas. El primero es aprender a vender un producto o un servicio, que es como lo más sencillo. Luego venderte a ti mismo como persona, y empieza a ser un poquito más difícil que solo vender un producto o un servicio, porque tú eres cambiante. Y el tercer nivel que me decía esta persona ya es vender una visión, vender un movimiento. ¿Cómo vende un movimiento, Chris? Una visión. Interesante. Mira, con esa frase no sé si estoy tan de acuerdo, porque yo creo que los buenos vendedores, los que han desarrollado la capacidad de vender, no es una capacidad de nada más sé vender una cosa. Wow. Todos los buenos vendedores que conozco son gente que hoy pueden vender tiempo compartido, mañana pueden vender seguros, mañana pueden vender bienes raíces, porque entienden que ventas es un tema de psicología humana, no un tema del producto. Si yo entiendo cómo funciona la psicología humana, voy a vender más que si nada más sé recitar un panfleto de un producto. Y eso no lo entiende la gente cuando empieza, pero todos los vendedores que llevan ya 5, 10, 15 años saben de qué se trata. Ahora, ¿cómo vendes un movimiento? Chuta, buena pregunta. Yo lo que te diría es, yo empezaría por definir qué carajos es un movimiento. Porque si volteas a ver a muchas empresas hoy por hoy, muchas pymes, muchos startups, todos se ponen la banderita de somos un movimiento. Y la neta, ¿cuántos? O sea, algunos no se mueven ni a media cuadra, ¿no? Entonces, yo creo que un movimiento tiene que ser una búsqueda de un cambio en algo, ¿ok? Tiene que ser una búsqueda de una transformación en algo. Te doy un ejemplo de gente que creo a nivel muy comercial que ha logrado vender movimientos, porque podemos hablar de Jesucristo, podemos hablar de Gandhi, podemos hablar de un montón de gente que ha vendido movimientos, pero vamos a aterrizarlo a productos, ¿no? A gente comercial. De las pocas personas que he visto que lo han hecho bien es Russell Brunson, el fundador de ClickFunnels, de este software que mucha gente utiliza, que by the way yo no lo recomiendo, se me hace carísimo, no justifica para nada. Nosotros hemos facturado millones de dólares en internet, nunca hemos usado ClickFunnels, pero adoro a Russell. Y él empezó hace 10 años, donde él no inventó esto, pero agarró el concepto de los funnels, sistemas automatizados en internet de generación de citas o ventas, y creó un nombre a su tribu que son los funnel hackers, los hackeadores de funnels, que hoy suena hasta ya medio pasado de lanza, pero ese es el nombre de la tribu, ¿no? Claro. Y por 10 años ha venido con esta narrativa donde le dice a su tribu es que nosotros estamos teniendo un cambio en la sociedad, estamos enseñándole a la gente a tener libertad financiera, a hacerlo de forma automática, a que puedan utilizar el internet para recuperar tiempo, mejor, a transformar sus vidas. Claro, para mí él ha sido buen ejemplo y creo que las claves que yo he visto en él es mucha persistencia. Son 10 años, que mínimo desde que acuñó eso, y lo he estado empujando todos los años, la misma narrativa con diferentes ángulos, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que el tema de hacer que tu empresa venda un movimiento, a veces si lo haces mal es hasta barato. ¿Sí me explico? Creo que hoy por hoy en la industria, tú volteas a ver a la gente que se para, ya sabes, esto es un movimiento. Y es muy cliché, es como cuando veo empresas que dicen nuestra visión es cambiar la vida de 3 millones de empresarios para no sé qué, que es un copy-paste de alguna otra visión que sacaron de algún lado. No quiere decir que sea malo, pero creo que muchas veces la gente se preocupa por sonar grandiosa, por tener estas misiones increíbles, y de repente creo que sería mucho más válido una empresa que diga
yo soy de Cancún, que digo, oye, nuestra misión es poder traer educación financiera o poder ayudar X problema en el código postal 77500, cabrón. Y antes de irnos de una pinche misión a nivel global, neta, transformar algo a nivel local. Entonces, yo creo que el Internet nos ha dado muchos aires de grandeza a muchos emprendedores. Wow. Y se nos ha olvidado también el impacto local y el impacto específico y el impacto... Yo viví 2 años en Manhattan recientemente. Nos salimos por el tema de los homeless, que está ahorita de la chingada. Sí, está pesado. Pero ahí tenía un gran amigo que por años había hecho marketing digital a todo el mundo. Y este año decidió nada más hacer marketing digital a su comunidad y conocer gente en su comunidad y conectar en su comunidad. Y creo que el movimiento sí es una búsqueda de un cambio, una transformación, pero no puede caer en lo cliché. Tiene que caer en algo... Puedes tener una visión padrísima, 20, 30 años y soñar en grande y demás, pero aterrízalo. Ponle pasitos poco a poco y ve cumpliendo esos pasos. Y lo bonito es que mientras más se materializan, ya no eres el tipo que lleva 10 años diciendo voy a cambiar el mundo. Eres el tipo que dijo voy a cambiar este sector de Bogotá. Y luego voy a cambiar todo Colombia. Y luego voy a cambiar, no sé, Ecuador, Perú, lo que fuera. Y te vas expandiendo poco a poco y esa credibilidad aumenta, creo yo. Sí, hay un viejo proverbio, creo que de la India, que hablaba de un tipo que quería cambiar el mundo, entonces fue a recorrer el mundo y después de muchos años vuelve a su país y dice no puede cambiar el mundo, va a empezar cambiando mi país, trata de cambiar el país, no puede, luego de esto vuelve ya a su colonia, a su barrio y se da cuenta que tampoco puede cambiar su barrio y luego vuelve a su casa y dice va a empezar por mi casa y se da cuenta que sus hijos ya habían crecido tanto que le habían perdido el respeto porque se fue a viajar por el mundo tratando de cambiar el mundo y no lo había logrado hacer y se dio cuenta que tampoco pudo cambiar su casa. Claro. Después de muchos años, uno de sus hijos, ya habiendo sanado muchos temas emocionales, le dice, ¿qué aprendiste todos estos años? Y él dice que estaba tratando de cambiar el mundo, pero no estaba tratando de cambiar yo. Y el mundo más importante es empezar por mí. Esa me pega esa analogía porque tengo una bebita de 2 años. Wow. Y nosotros pre-pandemia hacíamos eventos de 1,000, 2,000 personas todos los meses. Viajábamos 6, 7 meses del año con mi esposa, con el equipo, lo que fuera. Llega la pandemia, tenemos una crisis durísima a nivel pandemia con la empresa por mucha dependencia en eventos en vivo. Wow. Me hago papá, me voy a vivir a Nueva York, todo este show. Y ahorita estoy por primera vez regresando a eventos en vivo. Y proyectar tu vida ya cuando tienes hijos, haciendo tantas cosas, viajando, es interesante. Y tengo mentores que lo hacen, pero me gusta esa analogía porque es nunca perder de vista que lo más importante es la familia. O sea, si yo voy a seguir viajando y haciendo estas cosas, voy a viajar con mi familia, voy a viajar con mis pilares de bienestar y viendo que ellas estén bien. Y creo que ese es un súper mensaje. Ahorita quiero preguntarte un poco acerca de tu familia. Quisiera hablar un poco más de tu cultura y de tu empresa. Ahorita, si estás viviendo en Estados Unidos, estás viajando también un montón, ¿en dónde están tus operaciones? ¿Dónde está la mayoría del equipo? Legalmente estamos en varios lados. Depende de la empresa. Algunas están en Estados Unidos, algunas en México, algunas en Chile. A nivel equipos, todos mis equipos son digitales. Es decir, desde la pandemia, y esto es impresionante porque de repente creo que la pandemia nos trajo muchas lecciones, pero va a haber quienes las escuchen y quienes no. Entonces te doy un ejemplo. Nosotros teníamos una oficina, nos habíamos gastado un dineral en hacer la oficina 6 meses antes de que llegara la pandemia. Wow. Teníamos un equipo enorme, habíamos emocionadísimos, ¿no? Felices, habíamos hecho todo este proceso de traernos gente de otros países a México para que pudieran estar centralizados. Y luego volteo y veo que Twitter en la pandemia operaba con 6 personas en la oficina. Wow. Y digo, ¿qué pinche necesidad tengo de tener oficinas, de tener equipo local? Y de nuevo, hay nichos donde se va a necesitar tener un equipo local. Pero si tienes negocios digitales, si tienes la capacidad de tener equipos digitales, creo que eso trae libertad, trae beneficios económicos tanto para el empleado como para el empleador. Y aparte de eso, si tienes un buen liderazgo, tienes una cohesión muy, muy buena dentro de los equipos. Wow. Yo, mucha de mi gente que sigue conmigo ahorita me dice, Chris, amaba la oficina, amaba echar desmadre y llegar con el topper y cagarme risa con mis amigos, pero ni cagando regresaría. Wow. Porque ahorita estoy desayunando en casa con mi familia, gasto menos en transporte y sé que hay como, hoy por hoy, si volteas a ver el mundo Silicon Valley, el mundo empresarial, hay empresas que están pidiéndole a la gente que regrese a la oficina o no. Lo que yo cuestionaría es cuál es el motivador detrás, ¿no? Algunas de ellas, el motivador es que
tienen oficinas que usar, tienen que buscar ciertos KPIs que requieren ciertas cosas, pero la neta es que nuestros equipos 100% digitales y son empresas que facturan múltiples millones de dólares y se manejan bastante bien de esa forma. Cuando hablamos del tema del liderazgo, dices si se tiene un buen liderazgo se va a lograr un buen resultado. Cuéntanos un poco cómo es el liderazgo de Chris Urso en sus empresas. Esto es chistoso porque pues mi liderazgo, yo tuve la oportunidad de foguearme en temas de liderazgo por 8 años en el corporativo. Yo trabajé 8 años en marcas como Westin, como Marriott, etcétera, en hotelería, ¿no? Y me tocaba manejar equipos y atender gente y ser manager, psicólogo, ya sabes, métricas, todo esto y dramas y lo que muchas veces los líderes tienen que vivir. Y cuando paso al emprendimiento, pues yo llego con esta escuela de liderazgo de hotel. O sea, yo los libros que leí durante mi época corporativa eran todos los libros de Ritz-Carlton, de Gallup, de servicio, de verdad, cómo poder entregar un liderazgo bueno, profesional, donde nadie que tenga hambre y ganas se caiga por culpa del liderazgo, wow. ¿Sabes? Pero pues también esa era mi forma de, y llevo ya rato como emprendedor, entonces hasta hace poco en mi nueva empresa tengo un socio, mi querido Rafa, y ha sido muy simpático porque al tener una sociedad donde hay 2 líderes que traen un track record de éxito, pues tú ya volteas a ver que hay dinámicas de liderazgo distintas, ¿no? Claro. Entonces eso me ha dado a mí la oportunidad de ver cómo soy yo como líder. Yo soy un líder que valoro muchísimo cosas muy de la vieja escuela americana: puntualidad, disciplina, ética, comunicación, poner prioridades, ¿ok? Soy alguien que creo que a veces peco de apapachador. En mi liderazgo me ha costado despedir gente a tiempo. Wow. Gente que debí de haber despedido en el mes 3. A veces me pasaba antes, esto lo he mejorado, que de repente estaba 1 año y seguía ahí esa persona porque yo le quería ver potencial cuando no había ni potencial ni ganas. Wow. Creo que mi liderazgo también peca, comparado con el de otras personas, mucho en el no quisiera decir micromanagement, en un sentido de ser demasiado cuello de botella, pero no soy alguien que te va a decir, queremos un funnel, hágalo, ¿no? Soy alguien que te va a decir, a ver, esta es la expectativa, esto es lo que queremos, paso A, paso B, paso C, paso D. Si te trabas, ChatGPT, luego yo, y me dices y vamos evaluando todo, ¿no? Entonces, ese ha sido mi liderazgo, y así como a mí me ha funcionado eso, tengo clientes que facturan $30 millones al año y que literal su liderazgo es, esta es mi idea, hágalo. Wow. Y yo digo, puta madre, ¿cómo le hacen, güey? Eso está sí. Chévere. ¿Por qué? Porque son gente que igual y no tiene atención al detalle, igual y son más desorganizados que yo, pero han sido inteligentes en rodearse con gente que les complemente eso. Wow. Entonces yo creo que liderazgos hay muchos estilos, que nadie te diga que uno es bueno, el otro es malo. O sea, si logra el liderazgo impulsar a la gente, crear cultura y tiene resultados, es bueno, ¿va? Y nada más es medir qué está pasando y qué repercusiones tienes en tu estilo individual. Chris, ¿el dinero da la felicidad? 100% sí. Y que se empute quien se quiera emputar. Pues es que velo de esta forma. Obviamente, si tú volteas a ver, es una respuesta sesgada. Claro. Porque si yo no tuviera dinero, yo no puedo cuidar a mi gente. Uh-huh. Si yo no tuviera dinero, si alguien se enferma, yo no puedo llevarlo a los hospitales. Si yo no tuviera dinero, yo no puedo irme de viaje. Entonces, la forma en la que yo lo explico es que el dinero definió en qué cuna naciste, qué experiencias has vivido toda tu santa vida, y va a definir en qué ataúd te mueres y cómo te mueres. Uh-huh. Y si tú no entiendes que eso tiene una correlación con la felicidad, que tu capacidad financiera de poder permitirte nacer en un mejor lugar o que tus hijos nazcan en un mejor lugar, vivir experiencias que te lleven a conocer el mundo, que es un asombro increíble, o a cuidar a tu gente y hasta poder morirte de una forma más digna. La gente que se muere sin un peso a veces no se muere en una situación bonita y deja muchos problemas para ellos y para otras personas. Entonces yo sí creo que el dinero es un complemento maravilloso a la felicidad. Definitivamente no lo es todo. Pero prefiero chillar en mi Ferrari que estarme quejando del dinero. Yo creo que el dinero es un compañero de por vida. Vas a tener al dinero como roommate en tu departamento hasta que te mueras. Entonces, ¿por qué no procurar la relación? Y yo creo que si combinas dinero con inteligencia emocional, con llámalo, o sea, espiritualidad, una relación profunda con Dios, algo, o sea, porque también yo conozco gente que son millonarios, centimillonarios,
y de repente están infelices, ¿no? O sea, no es, el dinero no es garantía, pero no incomoda si lo ves de la forma correcta. Gary Vee dice algo que me gusta mucho sobre lo que estás compartiendo, y él dice que se hizo muy viral esta frase: no, es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un bus o llorar en cualquier carro. Y él dice: no, eso no es verdad, es mejor no estar llorando, es mejor no sentirme mal. ¿Qué tienes que decir respecto? Pues que es una expectativa bastante irreal. Amo a Gary Vee, es un chingón, pero Gary Vee llora en algún momento en su vida. Gary Vee chilla en algún momento. O sea, creo que muchas veces nos han vendido este concepto de la felicidad como que tengo que estar feliz todo el santo día. Y esa no es la experiencia humana. La experiencia humana es que va a haber momentos de felicidad extrema, momentos de tristeza extrema. Y yo creo que la clave no es fingir la felicidad, la clave es honrar tus emociones. Wow. Entonces, si yo estoy, perdón en el francés, ¿puedo decir groserías, Dani? Sí, ya me aventé como 5. Sí. Este podcast es tuyo. Si yo estoy comiendo mierda por la vida, reconocerlo y decir, güey, estoy pasando un momento puteado. No voy a estar, ya sabes, diciendo que no. Pero dentro de lo que está pasando jodido, voy a buscar poder salir de ahí lo más rápido posible, ¿no? Y si tengo que llorar 3 días, lloro 3 días y me levanto, cabrón. Y hay una frase de un gran amigo, autor de un programa dentro de Mass Academy, que es Aarón Benítez, que lo amo y lo adoro, que dice que todos los seres humanos en el mundo tenemos DDMs, ¿vale? DDMs. ¿Ubicas los DDMs? No. Es un concepto que Harvard acuñó hace muchos años, días de mierda. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, todos tenemos días de mierda, pero de nosotros depende si es un DDM o un TDM, que es una temporada de mierda, ¿no? Wow. Entonces, y todo eso recae en esta frase de que el dolor es inevitable, pero el drama es opcional. Entonces, de acuerdo con Gary Vee que hay que hacer todo por no llorar, por no sufrir, pero también no te puedes negar esa realidad que somos humanos. Bueno, y él llora, pues si llora, no llora en el bus o no llora en el metro, ¿no? Pues, o sea, hay que llora en sus oficinas en Manhattan. Sí, claro, o en sus camionetas con escoltas cuando claro, viajan, claro. ¿no? Sí. Hay un concepto que me causa a mí mucho ruido, y es cuando el amor al dinero, cuando esta obsesión al dinero empieza a controlar mis emociones y empieza a controlar los medios para lograr el fin, y está la típica frase del fin justifica los medios. Entonces, ¿cómo fue el proceso de Chris cuando empezó a crecer bastante exponencialmente para no caer en ese amor por el dinero que nublaba tu visión para actuar con valores? Ahí te va algo muy chistoso. Nunca he oído a uno de mis amigos, clientes, socios, millonarios hablar de el amor al dinero, la obsesión al dinero. ¿A quién he oído hablar mucho del amor al dinero, la obsesión al dinero? A gente que no lo tiene. Wow. Y te lo digo ¿por qué? Porque si tú me preguntas a mí, que he tenido el privilegio de pasar de clase media baja mexicana a poder llegar a muchos de mis metas financieras, claro, y a poder tener empresas y a poder consolidarme en muchos sentidos, muchísima de la gente que conozco, el driver fue el dinero al principio, lo que hablamos al principio de esta entrevista, ¿no? Ajá. O sea, necesitaba pagar la renta, tenía muchas necesidades, cubrí eso. Pero después de eso, yo te puedo decir que hoy por hoy conozco el 99.9% de los empresarios que conozco lo hacen por un tema de drivers emocionales que no son amor al dinero, ni siquiera obsesión con tener poder. Como que en la clase política, los políticos que conozco a veces vienen más por el tema de poder, pero en la clase empresarial muchas de las personas que yo conozco, no estoy hablando de todos, claro, ¿no? Pero son más por un driver de seguridad. A veces gente que tuvo mucha escasez, que es nada más como quiero acumular porque tengo pánico de si algo sale mal. A veces son por un driver de impacto. Gente que dice, yo lo que quiero es cambiar algo en el mundo que está mal y necesito seguirle dando. Son por un driver como de legado, de poder dejar mi nombre allá afuera, o por una adicción a la dopamina, que ese es un síntoma muy común. Hacer dinero, tener éxito profesional, ser un buen emprendedor. Cada que cierras un trato, pues, libera neurotransmisores que hacen que se sienta bien y uno lo quiere repetir. Y te doy un ejemplo. Nosotros facturamos nuestro primer $1,000,000 en 24 horas cuando yo tenía 28 años. Wow. Pregúntame cómo se sintió eso, güey. ¿Cómo se sintió? No, pues se sintió, o sea, era como sexo comiendo brownies y todo al mismo todo con Nutella, con todo, o sea, imagínate todo eso y se puede volver adictivo. Wow, claro. Y yo creo que más que ver como gente, o sea, yo me cago un poquito esta visión socialista, izquierdista, que pintan muchos gobiernos latinoamericanos más hoy por hoy, de que el empresario es un monstruo hambriento de poder y de ganas de dinero, cuando muchas veces son ellos, ya sabes, los famosos gobiernícolas que dice Ricardo Salinas Pliego en México, y el empresario
Claro que hay hijos de puta, claro que hay gente mala, Claro. pero muchas veces son gente que ha tenido que comer mierda por 30 años para tener lo que tiene, que ha heredado y ha heredado a veces poco y lo hizo mucho, o mucho y lo hizo más, o mucho y lo perdió, ¿no? Claro. Pero que ha tenido que pasar por un proceso de trabajo duro, de consolidación, y que muchas veces el driver... No, yo no he visto en la clase empresarial y de nuevo igual y me muevo en un nivel muy pequeño todavía, porque te apuesto que si ya nos ponemos bien Tuluminatis y estamos con puro billonario, igual y ahí sí hay ya mucho struggle de poder, ¿no? Y de ambición. Pero yo te diría que en empresas que conozco que facturan de $50 millones para abajo, muchas veces son empresarios que quieren tener un impacto positivo, cambiar el mundo y demás, ¿no? Y sé que te di un choro mareador que no contestó lo que me preguntaste, pero ya llegando a ver cómo Chris le ha hecho para no enamorarse del dinero, desde el día 1, Dani, te lo digo con mucho cariño. Bueno, no desde el día 1, desde el día 2. El día 1 necesitaba pagar la renta, independizarme y tenía 17 años. Entonces el día 1 lo hice por el dinero. Pero una vez que encontré cómo poder yo tener un surplus, un exceso que pudiera pagar mi renta, que pudiera tener ahorros, para mí es mucho más un driver de creatividad y de creación. Es decir, tengo amigos que son seguridad, que todo lo que hacen es seguridad y ahorro. Tengo amigos que son libertad, que no quieren tener nada en la agenda. A mí lo que me motiva a generar empresa, a generar negocio, siempre es un tema de qué chingadera puedo crear. ¿Qué otra cosa puedo crear? ¿Qué otra cosa divertida puedo hacer? ¿Qué cosas no ha hecho nadie? Por eso hemos innovado en muchas cosas. Fuimos de los primeros en vender online en este mundo hispano, ¿ok? Hemos tenido cosas en blockchain que algunas salieron bien, algunas salieron mal. Claro. Pero ese driver que yo tengo es lo que me ha llevado a empujarme, y también es un driver peligroso porque te vuelves adicto y quieres crear cosas y siempre es creatividad y es el síndrome. Y el riesgo es diferente. Es el síndrome del culo inquieto, que muchas veces no es bueno. Una cosa que me gusta preguntar a las personas que están logrando algo que la mayoría de personas no están logrando es cómo hoy administran sus finanzas. Entonces tienes varias empresas, pero también hay unas finanzas del hogar. ¿Cómo es esa administración? Ok, entonces lo primero es tienes que tener finanzas separadas, personales y empresariales. Y obviamente en mi caso, que son varias empresas, pues son separadas a nivel todas las empresas, ¿vale? Entonces ese es el paso número 1 donde muchos emprendedores ya tenemos errores. El dinero de la empresa cruzadas. No es tu dinero, tienes que tener cuentas diferentes para cada uno. Ahora, ahí les va, y me voy a poner súper específico y espero que esto les sirva. Yo normalmente por empresa tengo un sistema de cuentas bancarias donde tengo la cuenta principal de la empresa, donde caen todos los pagos. Y luego tengo otras cuentas, una cuenta de impuestos donde de golpe mando el 25%, una cuenta de operativa donde normalmente mando nada más un cash flow pequeño y alguien en el equipo puede hacer pagos con eso, y una cuenta de inversiones donde mando todo lo que sea más de 6 meses de operación de la empresa. Entonces, ese sistema es bonito. Obviamente elijan cuentas y bancos donde no haya comisiones idiotas y cositas así. Y el chiste es poder de golpe dividir el dinero y tener esa reunión mensual donde vas estructurando para nunca tener broncas con el IRS, el SAT, ¿cómo se llaman los impuestos en Colombia? La DIAN. La DIAN, todos estos que son bien simpáticos. De unos divinos. Muchos los amamos. Sin embargo, un amigo que es millonario aquí en Colombia, tiene una empresa, invierte en raíces, me decía igual el que le tiene miedo a los impuestos es porque no se ha dado cuenta que al final el que no paga nada de impuestos nada tiene. Entonces ahora tampoco es pagar de forma estúpida, ¿no? Yo creo que hay que pagar impuestos, pero no hay que dar propina. Y muchos de los que nos escuchan están dando un chingo de propina y no deberían de hacerlo. Y te educas. Si tienes auditores fiscales, si tienes gente que puede auditarte bien, puedes ser inteligente con tus impuestos y ya. Y de nuevo también el tema de los impuestos da coraje, cabrón. Da mucho coraje. Y depende del país, ¿no? En Estados Unidos ahorita da coraje porque todos lo están financiando para guerras afuera. En Latinoamérica da coraje porque pagas impuestos y son para la fiesta de 15 años del gobernador. Claro, del gobernador y la seguridad y demás. Entonces, da coraje y nos podríamos poner políticos, pero yo creo que nos van a mentar la madre en este podcast. Hablemos mejor de cosas bonitas. Chris, para entrar a la última pregunta del podcast, quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es el dinero? Para ti, ¿qué es ese papel moneda? Para ti, ¿qué es el dinero? Energía. Tan sencillo como eso. O sea, yo creo que los seres humanos tenemos, y esto lo escribí en Todos Venden, en mi primer libro hace un montón de tiempo, tenemos 3 monedas.
que intercambiamos a diario para obtener lo que queremos con el mundo. ¿Ok? Esas 3 monedas, en orden de importancia, son nuestra atención, o sea, donde pones tu atención, las cosas crecen. Atención. Claro. Segundo, nuestro tiempo, donde invierto mi tiempo, las cosas crecen. Y tercero, energía, donde pongo mi energía, las cosas crecen. Y sí es en orden de importancia. ¿Por qué? Porque de repente me dicen, Chris, pero el tiempo es lo más importante. No, ¿quién quiere vivir hasta los 150 años cansado y sin energía? Nadie, ¿no? Sin energía no puedes poner atención. Entonces, cuando tú naces, todos, no importa qué tan jodido nos fue en la lotería del nacimiento, tú tienes esas 3 cosas. Tienes atención, tienes tiempo y tienes energía, ¿va? Y por mucho tiempo lo que hacíamos era intercambiar esto. Entonces, si tú volteas a ver en comunidades muy pequeñas, que está súper comprobado que no escala, me encanta de repente el comunismo, socialismo, que dice deberíamos de colaborar y no sé qué. No escala esa madre, señores. No escala porque el ser humano tiene cosas que no escalan. Pero en comunidades pequeñas, cuando empezábamos era eso, era el trueque de qué, de mi energía, de mi tiempo, de mi atención. Oye, tú haces esto, yo hago esto por ti y lo intercambiamos, ¿no? Como eso no es escalable, desde hace años los mayas le dieron, creo que en las semillas de cacao, ya sabes, una representación física a estas 3 monedas que son más energéticas y más efímeras, si lo quieres ver así. Y los mayas eran semillas de cacao, luego fueron monedas de oro, luego eran nuestras monedas actuales, nuestros billetes, nuestras tarjetas de crédito, hoy por hoy código. Si no lo saben, 90% del dinero que dicen los bancos tener no existe, es código, es texto y Bitcoin y cripto y todo eso. Entonces, para mí yo creo que cuando entiendes que el dinero es energía, entiendes que mientras más energía metes, más dinero vas a obtener. Y eso es clave. Wow. Chris, qué locura. Acabo de ver el tiempo y digo, no puedo creer la cantidad de tiempo como se pasó hablando con Chris Ursúa. Chris, si la gente quisiera conectar contigo, seguirte, ver un poco las formaciones que tienes, ver tu libro, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Mándenme, estamos en todas las redes sociales, Chris Ursúa, CRISURZUA. La verdad, donde estoy más activo es Instagram, sigue siendo mi favorita por mucho. Sí. Entonces, si me mandan un mensaje directo por ahí, me dice, oye, te vi con Dani, o me ponen la palabra Money Master, seguramente les regalamos algún masterclass. Chévere. O los saludamos o les contamos de nuestras mentorías. Genial. Ya escucharon a Chris, definitivamente es una persona que ultra recomiendo. Como les digo, fue de esas personas por las cuales yo empecé a hacer lo que hago hoy. Vayan a seguirlo. Si estás viéndonos en YouTube y no te has suscrito, suscríbete acá abajo, pon los comentarios si quieras sobre esta entrevista. Definitivamente hay que buscar luego una segunda parte. Y si estás viéndonos en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellitas para ayudarnos a ayudar a más personas. Chris, muchas gracias. Gracias, mi querido Dani. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.